¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Y hoy con una diputada joven, una diputada por el Distrito 6 de nuestra región, RN, quien en las últimas semanas siempre tiene algo que decir. Y cada vez que dice algo, aparece, ¿no es cierto?, en los medios, hay crítica, hay polémica. Bueno, queremos conversar a fondo con ella, queremos saber cómo se siente, qué le parece este rol que ha adquirido y otras situaciones más. Camila Flores, ¿cómo está? Un gusto tenerla acá. Hola, la verdad, Bernardo, que muy contenta, pero tu introducción es muy cierta, yo no lo puedo desconocer, pero son los costos de defender con fuerza y convicción lo que yo creo. Las personas que me conocen desde mucho tiempo y de mis inicios, digamos, en política, pueden dar fe de que el discurso que tengo hoy día es el mismo que he tenido desde... No lo ha cambiado para nada. Nada. En nada. Porque, perdón, muchos pueden pensar, diputada, claro, que ahora que es diputada, que tiene cámaras, que tiene la posibilidad de más micrófonos, que tiene la posibilidad de que la vean más, este es un discurso, ¿no es cierto?, como se dice, para la tribuna, pero no es el suyo. Para nada. De hecho, Bernardo, eso es absolutamente falso. Cuando yo fui candidata, y tú te recordarás, sí, exactamente con el mismo discurso, las personas que me conocen en la región, desde muy temprana edad, saben que yo siempre he defendido lo que hasta el día de hoy defiendo. El problema, Bernardo, es que especialmente la izquierda estaba muy acostumbrada a que la derecha no tengan contraparte, a que no existan personas que se atrevan a correr el paño de la discusión hacia nuestros temas, a sacarlos al pizarrón, con el permanente doble estándar, el negacionismo que la izquierda tiene, y sobre todo que no estaban acostumbrados a que distintas personas, más siendo mujeres o jóvenes, como en mi caso, yo soy la diputada además más joven de Chile Vamos, empiece a hablar de la historia de Chile completa. Pero diputada, no solamente la izquierda, como dice usted, sino que su sector, mi sector también. Hay muchos que a lo mejor para la fotografía, ¿no es cierto?, la saludan, aparecen, pero usted sabe cómo es la relación. Sí, y especialmente, Bernardo, nuestro sector. Si nuestro sector, el fuego amigo, es algo muy habitual, que a mí me da un poco de risa esa frase, porque qué amigable puede tener las críticas de nuestro propio sector. No tiene nada. Y la verdad es que yo no estoy acostumbrada a eso. Yo estoy acostumbrada a ser muy frontal, a decir la verdad siempre, le guste a quien le guste, y sobre todo a no engañar a nadie. Yo no soy de aguas tibias, no, para mí es blanco, es negro, pero claramente nuestro sector también tiene mucho de ese doble estándar, mucho. Y desgraciadamente, te insisto, en nuestro país estaban acostumbrados a esa tibieza, al políticamente correcto. Y si yo fui electa por los ciudadanos, por los vecinos del Distrito 6, no es para ser políticamente correcta, sino que para defender ideas, valores y principios. Pero esas ideas, valores y principios, sí, van en contra de lo que muchos otros piensan. Por supuesto. Y lo que muchos otros piensan, especialmente la extrema izquierda, a mí me violenta, a mí no me gusta, pero a diferencia de ellos, yo los acepto y los tolero. Aunque me violente muchas veces escuchar cuando relativizan respecto, por ejemplo, de la muerte del senador Jaime Guzmán, asesinado por un terrorista, en plena democracia, un senador electo por votación popular, y ya después de 3 años de donde había pasado las elecciones del plebiscito, y buscan, ¿cierto?, justificar este asesinato y buscar que no había debido proceso. Entonces, chuta, tendríamos que prácticamente venir a cuestionar todos los juicios de aquella época. Eso a mí me violenta, pero yo, a diferencia de ellos, Bernardo, los acepto. Claro, porque, y entiendo que esta es una discusión política. Y ahí surge un poco esta política del empate que conocemos en nuestro país, porque inmediatamente surgen las críticas hacia usted, que cómo puede ser que usted critique a esta persona, lo que pasa, sin embargo, usted defiende, ¿no es cierto?, a otros personeros que fueron parte del gobierno de Augusto Pinochet, que están procesados por violación a los derechos humanos. Pero ahí hay que hacer diferencia. Yo siempre he sido muy categórica en mi condena a la violación de los derechos humanos. Pero a diferencia de la izquierda, yo condeno la violación a los derechos humanos de todos, civiles, de militares también. Y también condeno la violencia política, porque lo que le ocurrió al senador Guzmán es violencia política. Lo
ataques de distintas organizaciones con posterioridad, digamos, al año 73, eso es violencia política. Y yo también lo condeno. Porque para mí una vida no vale más o vale menos, sino que todas valen lo mismo. Y yo, a diferencia de la izquierda, creo que los derechos humanos deben ser universales, sea de derecha o sea de izquierda. Perdón, cuando usted habla de izquierda, ¿habla de algún personero en general o habla de toda la izquierda o habla de algunas personas en particular? Yo debo ser en esto muy honesta. Yo te hablo especialmente de sectores, con algunos sectores del Frente Amplio, tampoco todos, sino que algunos parlamentarios del Frente Amplio, pero en particular sí del Partido Comunista. Yo sí hago la diferencia, el distingo respecto de la democracia cristiana, por ejemplo. La democracia cristiana tuvo un rol importante en el pronunciamiento militar, que ellos veían en definitiva con escozor cómo se le podía hacer frente a civiles que estaban armados. Y obviamente uno como civil no puede salir con más violencia, sino que tenía que pedirle el pronunciamiento de las armas a quienes tienen el uso de las armas en nuestro país, que son los militares. Y que como hay frases que hasta el día de hoy, aunque la izquierda pretenda ocultar, de Frei Montalva, del presidente Elwin, que en definitiva han señalado que gracias a la acción oportuna de los militares evitaron que hoy día estuviésemos viviendo en regímenes totalitarios, dictaduras como en Cuba, en Venezuela, que hasta el día de hoy Bernardo nunca ha vivido un proceso democrático, a diferencia nuestra, que en nuestro país efectivamente hubo un pronunciamiento militar. ¿Por qué no dictadura? Porque yo hago una diferencia. Las dictaduras ocurren cuando no hay respaldo de los distintos poderes del Estado ni de los civiles. En este caso en particular, antes del pronunciamiento de nuestros militares, hubo un acuerdo de la Cámara incluso de Diputados, que es un poder distinto, ¿cierto?, de los uniformados y del gobierno. Hubo un respaldo. La Cámara le pide, en definitiva, a los militares que hagan este pronunciamiento. Civiles, políticos de la época, entre ellos el presidente Frei Montalva, piden este pronunciamiento. No es que de repente, de un día para otro, Augusto Pinochet y la Junta Militar decidieron hacer este pronunciamiento y tomarse el poder, como a diferencia de otros países, ¿cierto?, de nuestra misma región incluso, sí lo hicieron. El caso de Chile no fue así. Diputada, ¿y lo que pasó después? Lo que se conoció con el tiempo, los derechos humanos, violación de derechos humanos y otras cosas más que se conocieron. Yo eso lo condeno, Bernardo, porque la acción del pronunciamiento era urgente, era necesaria. Pero claramente después lo que ocurre en materia de derechos humanos, francamente, es inaceptable. No puede en definitiva aceptarse la muerte de ciudadanos por muy distinto que piensen a uno. Pero por otro lado, yo hago una tercera arista que tiene que ver con la obra institucional del gobierno militar, con la creación de una constitución política que hasta el día de hoy nos gobierna, la Constitución del 80, con la creación de distintos servicios públicos en toda orden y en toda materia, con el avance que tuvo el presidente Pinochet respecto, por ejemplo, de materias de nuestros pueblos ancestrales. Augusto Pinochet fue incluso por los propios mapuches nombrado lonco honorario. Hubo una importante reforma desde el punto de vista social. Veníamos desde un quiebre institucional violentísimo, donde el gobierno de la Unidad Popular quebrantaba la Constitución, las leyes, una vulneración tremenda, que muchos chilenos, entre esos mi familia, tuvieron que vivir. Y después lo que hubo fue una construcción a una institucionalidad fuerte, que le guste o no les guste, se mantiene hasta el día de hoy. Porque lo que hizo los gobiernos de la concertación en la transición fue mejorar algunos temas. Fue la persecución también criminal, por cierto, pero en definitiva sentó las bases de la institucionalidad en nuestro país, que se mantiene hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué le dice a aquellos diputados, porque lo he escuchado más de alguna oportunidad, que señalan, pero si usted es tan joven, ¿por qué tiene esta opinión si no vivió lo que vivimos nosotros, esbozando, ¿no es cierto?, a muchos incluso parlamentarios que la critican por sus declaraciones como esta, como lo que hemos conversado? Sí, claro. A ver, yo defiendo mis puntos
así como parlamentarias del Partido Comunista, como Camila Vallejo, como Carol Cariola, lo hacen y defienden a figuras, por ejemplo, como Maduro, como Chávez, ¿cierto?, los hermanos Castro, y lo hacen con mucha vehemencia. Y ellas, ¿cierto?, ni siquiera viven en esos países. Primero, yo creo que la historia uno la defiende más allá si la vive o no. O sea, sería ridículo. Es como, yo no puedo opinar de la Guerra Fría porque yo no estaba en la Guerra Fría, ¿cierto? O no puedo hablar de Napoleón, o, en fin. Yo creo que esa es buscar caricaturizar, ¿cierto?, el argumento cuando se quedan sin argumento. Y decirle a esas personas que mi familia así lo vivió. Mis padres, en particular mis tíos, mis abuelos, mis tíos abuelos, mi mamá. Entonces, cuando se hace, digamos, esta caricatura, es precisamente por el desconocimiento profundo de lo que a distintas personas de alguna u otra forma les tocó vivir. Bernardo, y este quiebre institucional del gobierno de la Unidad Popular fue mucho más profundo que solamente hacer una fila para conseguir alimentos, que ya es violento, que ya es grave, pero fue mucho más que eso. Y te insisto, no me van a callar. Han buscado callarme, ¿cierto?, a través de las vías institucionales. ¿La han amenazado con llamar a la justicia? Claro, bueno, de hecho me presentaron un recurso de protección que la brigada Ramona Parra presentó en mi contra, la Corte declaró inadmisible, por supuesto. Por lo tanto, no me han amenazado, me llevaron directamente, pero créeme, Bernardo, y tú me conoces, que no me van a mover ni un milímetro. Oiga, diputada, en la defensa de mis ideas. ¿Le costó mucho el abrazo con la diputada? Y se lo pregunto derechamente porque para muchos dicen era el momento que nadie esperaba, porque después de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con sus declaraciones en aquel programa Mentiras Verdaderas, donde salió de Ramona Parra, donde usted dijo que la diputada que también había llamado, ¿no es cierto?, Sí, claro que sí. Vino toda una reacción y la diputada ofreció esto, otro, aquí y allá, y después de momento viene el advenimiento y las vemos abrazándose y pidiendo. Usted tuvo que pedir disculpas por aquello. No, a ver, ahí hay que aclarar. Primero, yo fueron días donde fui sumamente atacada. Yo fui incluso tildada de fascista, de cómplice de los crímenes, ¿cierto?, de lesa humanidad, en fin, de una serie de apelativos que venían también muchos de la cobardía y el anonimato que te entrega las redes sociales. Pero fui tildada incluso por la diputada Hertz de la peor forma. Que yo incluso había hablado de su marido, yo jamás ni siquiera mencioné a su esposo, nunca. Y yo, la verdad, es que tenía lista para presentar una querella por injurias y calumnias. Descrédito a mi honra, en definitiva. Se dio la ocasión, conversamos previamente en privado. En el fondo, lo que yo dije es una cuestión súper simple, lo que dije en el hemiciclo. Yo no la quería injuriar porque yo entiendo que este es un debate político. Y así entiendo respecto de todo lo que ella me dijo, que también yo entiendo que es un debate político. Más allá de que hubiésemos estado en el hemiciclo de la sala o no, es un debate, una discusión política. Y uno buscar injuriar a alguien por un esbozo político, eso no es así. Por lo tanto, lo que yo dije es exactamente lo que acabo de decir ahora, que yo no la quise injuriar. Así de claro. ¿Y el abrazo se sintió? Lo que pasa, yo te voy a ser honesto, yo no voy a cambiar la línea de pensamiento de la diputada Hertz. Y ella no va a cambiar la suya. Y ella no va a cambiar el mío, jamás. Pero para mí, Bernardo, yo me siento una persona primeramente nacionalista. Profundamente nacionalista. Cuando a mí me dicen, oye, tú de derecha, izquierda, Renovación Nacional, ¿por qué no es la UDI? Y hay todo Porque para mí primero está mi patria. Y mi definición es para mí Dios, mi país y mi familia. Y yo entiendo que el bienestar de Chile tiene que estar primero. Imagínate con dos parlamentarias, una de derecha, otra de izquierda, desaforadas en tribunales. Oye, si la gente nos eligió no para tener rencillas particulares. La gente nos eligió, ella para que defienda sus posturas y yo las mías. Y que cada uno trabaje por sus territorios, ¿cierto? Y yo entiendo, porque soy profundamente patriota, ese sentido. Y yo no tengo ningún problema en pos de Chile, de tener que darle la mano a un comunista. Porque yo entiendo que primero está mi patria, mi región. Y mientras sea en ese margen, porque obviamente
Ahí en eso ya hay matices. Para mí, primero, Dios, la patria y mi familia. La diputada, créeme que no debe pensar lo mismo que yo, pero yo la respeto. Y cuando uno trabaja primero por Chile, tiene que ser capaz de construir nación. El respeto a la idea es importantísimo. Aun cuando cueste mucho hacerlo con un comunista. ¿Y cuesta en la Cámara? Porque además tienen la gente del Frente Amplio ahí. Sí, cuesta. Mira, hay algunos parlamentarios del Frente Amplio que yo rescato, ¿ya? Con los cuales uno puede conversar y puede generar un trabajo. Hay otros con los que definitivamente por ningún motivo. Y obviamente que con el Partido Comunista yo creo que nunca voy a tener alguna comunión, digamos. Probablemente sí, no lo sé, pero lo veo muy, muy difícil. O sea, nunca la vamos a ver fuera del Congreso compartiendo un café con Camila Vallejo. Yo creo que es difícil, yo creo que es difícil. Pero yo tengo, sí, amigos en la izquierda con los que hemos construido, digamos, una amistad y con los que uno puede generar ciertos acuerdos. Porque yo entiendo, te insisto, Bernardo, yo entiendo que acá hay un bien superior, más allá de mi mirada particular. Pero fíjese que después de esta situación con la diputada Jerez, ¿no es cierto? Un pequeño alcance. La gente, los televidentes... No, y auditores, y quienes la leen, porque todo, ya saben muy bien lo que yo pienso, pero yo nunca le he preguntado a nadie para que me pide mi colaboración, me ayuda, de qué color o qué sector político es. Nunca. Perfecto. Y jamás lo haría. Sin embargo, después de todo esto, queda la impresión de que ni su partido lo apoyó, porque las primeras declaraciones de su presidente de su partido, señor Mario Desbordes, fueron ahí nomás, como final de cumbia, ni medias tibias. Sí. Y después, como a las 24 horas, dijo, sí, puede que haya esto, otro. Sí. Y le aparece, ¿no es cierto?, apoyando José Antonio Cat. Así es. Que está fuera de la derecha, centro-derecha. No, él está muy dentro de la derecha, está fuera de Chile, vamos. Pero por eso sí, pero ¿para qué estamos con cosas? O sea... si podemos hacer una comparación, usted podría hacer el símil de José Antonio Cat en femenino en este momento. Bueno, efectivamente, hubo personas que en vez de salir a apoyar, como bien dices tú, salieron algunos tibiamente y otros derechamente quitando el piso, autoridades incluso de nuestra región. Pero efectivamente, con quien yo estaba en ese debate era con José Antonio Cast. Y él salió con mucha fuerza a refrendar, porque pensamos muy parecido. Tenemos algunos matices con José Antonio. Yo estoy a favor de la pena de muerte, por ejemplo, y él no. Exacto. Tenemos algunos matices, pero en general, en el enorme grueso de las ideas estamos a favor. Igualmente, pensamos muy similar. Y eso ocurre, Bernardo, cuando tú de repente te encuentras con apoyos que son de personeros que están fuera de la coalición. Pero yo valoro enormemente a José Antonio porque es una persona primero valiente, consecuente y que entiende que cuando uno hace una defensa, espera un mínimo apoyo. O no sé si un apoyo, pero por último no salgas a criticar. Porque en el fondo, cuando tú no apoyas al de tu sector, es como que estuvieras apoyando al del Partido Comunista en este caso. Con respecto a eso, pensó en algún momento decir, no, yo puedo seguir como independiente porque no he sentido respaldo de mi partido, de mi bloque? Conociéndola... Sí, primero, yo creo que en política uno nunca puede... cerrarse a otras posibilidades, ¿ya? Porque las instituciones son las que pasan, los partidos, las instituciones pasan. ¿Quiénes son los que van quedando al final del día? Son las personas que construyen un ideario. Y cuando uno no se siente cómodo o empieza a ver que el proyecto político en el que uno creía ya no en definitiva toma otro tinte, claro, uno puede tomar la decisión. Pero Renovación Nacional, Bernardo, es más que un presidente, es más que una directiva, es más que sus parlamentarios. Porque la enorme cantidad de militantes de Arica a Punta Arenas que me escribieron, que me enviaban antecedentes, porque muchas personas, a diferencia mía, sí les tocó vivir estos actos de violencia, fue enorme. Tú no te puedes imaginar. Parlamentarizar los partidos políticos, yo creo que es un error, porque los partidos son más que sus diputados. Y ojo, que es lo que ocurre hoy día en muchos partidos políticos. Es mucho. Sí. Entonces,
Tener esa mirada es un error. Yo me siento feliz y orgullosa de Renovación Nacional. En Renovación Nacional, la enorme mayoría de sus militantes piensa como pienso yo. Tal cual. Mi esposo, el presidente del Consejo Regional, Percy Marín, es la primera mayoría nacional en la Comisión Política, donde quienes votan son sus consejeros generales que a su vez son electos por los militantes. Un militante, un voto. Y Percy, tú sabes muy bien, y quienes no conocen saben muy bien, que piensa igual que yo. Y si no, mal no le vale, sí, ¿o no? Si no, sería difícil. Si no, se sabe lo que pasaría. Ya lo hubiese convertido. Oye. Entonces, Bernardo, lo que te quiero decir es que, por lo tanto, RN son sus militantes. Los vecinos, los militantes de nuestra región, quienes se sienten profundamente, en su mayoría, no puedo decir generalizar, pero en su mayoría muy contentos con mi actuación. Diputada, nos quedan 3 minutos. Se pasó muy rápido. Es que lo planteamos más que hablar de temas a lo mejor, sino que un poco más de usted, porque claro, cuando uno está, ¿no es cierto?, frente a las cámaras, cuando uno hace una declaración, vienen los ataques, como dice usted, Sí. como ha sido. Sin embargo, dan pocos tiempos a veces para conversar de eso, de lo más humano, de lo más, ¿no es cierto?, Sí. del interior. En ese aspecto, ¿se arrepiente de algo que ha dicho? ¿Se arrepiente o le habría gustado proceder de otra forma en un determinado momento? No, para nada. Vamos a seguir teniendo a Camila Flores tal como está ahora. Así es. Y aunque la llamen de su partido, aunque la llamen de La Moneda y le digan, Camila, cálmate con esto. Ni no hagas una esto, posibilidad. Pues créeme que lo hicieron. Sí, ¿para qué te voy a mentir? Créeme que especialmente desde el partido se hace, lo hace. Porque la cúpula es una cosa, ¿cierto? La cúpula que quiere mantener los equilibrios, pero los militantes, insisto, es otra. Pero yo voy a seguir siendo como soy, porque no es una careta, no es un personaje, porque yo soy así. Y no teme Entonces que le tendría pase la cuenta llegado el momento, diputada, porque claro, usted es joven, ¿no es cierto? Tiene que recorrer un tremendo distrito, tiene que estar en el Congreso, tiene que preocuparse de su familia también, porque el problema... ¿No cree que de repente le pase la cuenta? No, yo creo que no. ¿Tiene la fuerza como para seguir? La fuerza, la convicción, la perseverancia y algo que es muy importante, la valentía. A mí no me atemorizan, no me van a intimidar, no. Yo tengo la valentía suficiente para seguir defendiendo lo que defiendo, porque yo no estoy no estoy permanentemente con una calculadora, Bernardo, diciendo, oye, gano votos o pierdo votos. Yo prefiero seguir siendo como soy, aunque eso me cueste perder una elección o una reelección en este caso. Porque eso es lo más importante, eso es lo que se ha perdido en Chile, Bernardo. Y por eso es que la clase política está tan desacreditada. Porque si mi sector tuviese la valentía, la coherencia de defender sus puntos, hoy día no nos estaría pasando lo que nos pasa, que tenemos un gobierno pero minoría en el Parlamento. ¿Está de acuerdo cómo ha marchado el gobierno en sus primeros meses? Con algunas cosas sí y con otras no tanto. Yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes en materia social y económica, me consta, pero creo que este permanente guiño, concesión, gesto hacia la izquierda a muchas personas nos tiene un poquitito defraudados en ese sentido. Yo creo que uno tiene que tener la capacidad de defender lo que le propuso a los chilenos. El presidente Piñera hizo un programa de gobierno y ese programa de gobierno que ganó con una enorme mayoría, esas ideas que dijeron que iban a defender como gobierno se tienen que plasmar. Entonces cuando tú empiezas a cederle y hacerle guiños a la izquierda, yo dije, como dije en algún medio de carácter nacional, a bailar la música que te pone la izquierda, vas perdiendo credibilidad, desgraciadamente. Diputada, ha sido un gusto conversar con usted, tener esta conversación a fondo, desde lo personal, más que desde lo actual, con esta ley, que esto, que esto, otro. Porque sin duda hay que darse algunos momentos también como para poder sacar lo emocional. Sí, sacar y yo eso. le agradezco a Quinta Edición que dé este espacio, un canal tan regional, y que además me conoce desde que partí en mis inicios como candidata. Y yo creo que quién es mejor que ustedes pueden dar fe de que Camila Flores es la misma
de antes, la de ahora, y créeme que va a seguir siendo la misma en el futuro. O sea, a ver, Camila Flores como hoy Para rato. rato. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahí está entonces esta entrevista a fondo desde lo personal, desde lo que siente con Camila Flores, diputada de RN por el distrito número 6, conversando de todos los tópicos en los cuales durante ya estos primeros meses como diputada le ha tocado enfrentar. Que esté muy bien usted y su familia.